Bienvenidos. En este video vamos a ver las principales características y cuidados de la planta llamarada. Su nombre científico es Pyrostegia venusta, en donde venusta significa hermosa. De hecho, sus flores color naranja están consideradas entre las más bellas del mundo. Esta planta pertenece a la familia Bignoniaceae, motivo por el cual también es conocida como Bignonia naranja o Bignonia de invierno. Otros nombres con los cuales se conoce a esta planta son liana de fuego, liana de llama, lluvia dorada, lluvia de fuego y trompetero naranja. Es originaria de Sudamérica. Se trata de una planta trepadora con tallos leñosos que sembrada en el suelo puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Sus hojas son perennes y con forma acorazonada. En teoría, esta planta suele crecer más abundantemente en la primavera y el verano, para luego florecer en otoño e invierno. Pero esta llamarada que sembré en el piso suele florecer hasta 4 veces al año, en un ciclo continuo en el que florece, descansa, florece, descansa. La llamarada suele ser muy utilizada para cubrir muros. Para ello requiere de guías en las cuales sostenerse. En mi caso, yo clavé a la pared alambres de acero inoxidable, formando líneas horizontales, con una distancia de 40 centímetros entre cada línea. En las dos líneas superiores, que son las que terminan cargando el mayor peso, coloqué los clavos a una distancia entre ellos de 60 centímetros. En las siguientes 3 líneas, aumenté la distancia entre los clavos a 80 centímetros. Y en las 2 líneas de abajo, la distancia entre los clavos es de 1 metro. Para sujetar las ramas a los alambres, utilizo estambre. Y siempre dejo los amarres algo flojos, para que la rama tenga espacio al momento de ir engrosando. Para cubrir completamente el muro, voy amarrando las ramas en diagonal, formando rombos, pero respetando siempre la dirección que ya trae cada rama. De esta manera he tardado un poco más en cubrir toda el área, pero el resultado ha sido mucho mejor. Cuando una rama llega a la parte inferior en alguna área que aún no está cubierta, la dirijo de nuevo hacia arriba. La llamarada, igual que muchas otras plantas trepadoras, suelen florear más hacia las puntas de las ramas. Así es de que esta forma de acomodar las ramas trae como beneficio adicional que las flores están por todos lados. En cambio, cuando a este tipo de plantas se les deja crecer únicamente de forma lineal, con el tiempo quedan a la vista solo los tallos leñosos y las flores aparecen únicamente en la parte superior de la planta. He observado que cuando no florea es cuando más crece. Aún así, si queremos que cubra por completo algún muro, sí debemos de tener algo de paciencia. La llamarada también puede sembrarse en macetas grandes, pero su crecimiento y floración será muy pobre. Es una planta a la que le gusta mucho el sol directo. También puede sobrevivir en espacios con poco sol o semisombra, pero floreará muy poco o casi nada. Soporta bien el frío y de hecho suele florear en invierno, pero no tolera las heladas. La llamarada requiere de riego moderado o abundante. Adicional a esto, he observado que la frecuencia de sus riegos depende más de la floración y menos de las estaciones del año. Cuando está floreando se puede regar un día sí y un día no, y cuando no está floreando, un día sí y 2 días no. De forma general, no se recomienda podar a la llamarada cuando está floreando. Es mejor esperar a que la floración termine para entonces darle mantenimiento. Para el caso específico de la llamarada,
No parece haber indicios de toxicidad, por lo menos no hasta el momento de grabar este video. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. ¡Hasta la próxima!